Dios les bendiga, amados hermanos. Qué grande es el poder de Dios, ¿verdad? Porque Él ha permitido que usted y yo estemos esta tarde en su casa. Amén. Antes de iniciar la palabra que traemos, quiero que reflexionemos en una situación, que meditemos en lo siguiente. Este día, cuando usted se levantó, ¿qué fue lo primero que robó su tranquilidad? ¿Fue esa llamada que quizás nosotros no queríamos escuchar? ¿O fue ese recibo o esa factura pendiente de pago y que ya está vencida, pero no sabemos cómo pagarla? ¿O algún problema emocional que no sabemos cómo enfrentarlo? Y tal vez usted diga, yo estoy pasando por esta situación, ¿será que puedo salir yo solo? ¿Será que necesito ayuda de alguien? ¿Será que necesito confiar en alguien? ¿Será que puedo confiar en el Rey de Reyes y Señor de Señores? Mi amado hermano, la gloria y la honra es para Dios. El tema que vamos a compartir esta noche es Dios pelea nuestras batallas. ¿Cómo se llama el tema? Dios pelea nuestras batallas. ¿Ustedes creen que Dios puede pelear nuestras batallas? Amén, ¿verdad? Quiero que me acompañen a leer juntos en el libro de Éxodo, en el capítulo 14 y el versículo 14. Éxodos 14, 14. Me confirman cuando ya lo tengan, hermanos. Éxodos 14, 14. La palabra de Dios dice de la siguiente manera. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Les repito, hermanos, Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. ¿Cuántos quieren estar tranquilos? Todos queremos la tranquilidad en nuestra vida, ¿verdad? Todos necesitamos esa paz en nuestro corazón. Pero mis amados hermanos, sucede que muchas veces nosotros, los seres humanos, queremos resolver los problemas por nuestra propia fuerza. Queremos demostrar esa fortaleza que cada uno de nosotros tenemos. Y muchas veces, por más esfuerzo que hacemos, estamos luchando, luchando, luchando y no encontramos la solución del problema. Pero es que nos hemos olvidado de algo, ¿verdad? Porque nosotros tenemos que poner toda nuestra confianza en Dios. Porque la palabra de Dios a mí me está diciendo en Éxodo 14 que Él va a pelear la batalla por nosotros. Él va a pelear por usted y por mí. David, mis amados hermanos, la Biblia nos da el ejemplo de David, que David aprendió esta verdad muy joven. David era un guerrero. Él se encargaba de cuidar las ovejas de su padre, ¿verdad? Todos sabemos la historia de David. Pero David a temprana edad entendió que la verdadera victoria se le daba cuando él dependía 100% de Dios. Y él aprendió a confiar totalmente en Dios. Fíjese que David, cualquiera pudiera decir, mire, pero cuidar ovejas es fácil. Pero las ovejas que él cuidaba era un rebaño bien grande. Y ahí se acercaban los leones, se acercaban los osos, porque ellos querían comerse las ovejas, ellos querían llevar comidita para ellos. Y David tenía que enfrentar esas batallas, tenía que pelear con ellos. Dice que David vencía a los leones, vencía a los osos y no dejaba que ninguna oveja se la llevara. Pero ¿por qué creen ustedes? David nunca se atribuyó la victoria a su propia fuerza. David siempre decía que todas sus victorias eran ganadas por el poder de Dios.
Y ese es el ejemplo que usted y yo tenemos que tomar, hermanos. Saber que si nosotros queremos ganar una batalla, tenemos que aprender a depender de Dios. Y es que cuando aprendemos a depender de Dios, hermanos, dejamos de vivir bajo el peso de nuestras cargas y empezamos nosotros a experimentar la intervención divina de Dios, ¿verdad? Porque nosotros comenzamos a confiar en Él. En el libro de Éxodo también nos da un ejemplo la Biblia. Nos muestra una situación difícil que el pueblo de Israel estaba pasando. Dice que el pueblo de Israel estaba, bueno, lo iba persiguiendo el ejército de egipcio, ¿verdad? Entonces llegaron a un momento en que ellos se encontraron frente al Mar Rojo, que si caminaban más se iban a ahogar, pero tampoco podían retroceder, porque detrás de ellos venía el ejército persiguiéndolos. Entonces, muchas veces nosotros nos encontramos en esa situación. Nosotros decimos, ahorita yo estoy en un callejón sin salida. No sé, si me hago para adelante no puedo avanzar, pero tampoco me puedo hacer para atrás. La ventaja del pueblo de Israel es que llevaban un buen líder. Ellos llevaban a Moisés que los iba dirigiendo. Y Moisés era un hombre que al igual que David había puesto toda su confianza en Dios. Él sabía depender de Dios y él le declaró a su pueblo, pongamos toda la confianza en Dios porque es Dios que va a pelear con nosotros. Humanamente, mis amados hermanos, esa batalla estaba perdida. Es decir, los israelitas no iban a poder abrir el Mar Rojo para pasar. No lo iban a poder hacer, pero Dios sí podía. Y Dios obró milagro. O sea, Dios abrió el Mar Rojo y el pueblo de Israel pudo pasar en seco al otro lado. Mi amado hermano, yo no sé qué mar tiene usted al frente que le está impidiendo avanzar. O no sé qué ejército traiga atrás, ¿verdad? Que no se puede tampoco retroceder. Pero lo que sí les puedo decir es que usted y yo adoramos al mismo Dios que adoraba a Moisés, al mismo Dios que adoraba a David. Y ese Dios que a ellos les dio la victoria, ese es el Dios que a nosotros nos puede sacar de cualquier problema. Simplemente confiemos en Él, porque la victoria por nuestra propia fuerza es imposible de ganarla. Las batallas más grandes se ganan confiando en Dios. ¿Cómo se ganan las batallas más grandes? Confiando en Dios. En Primera de Samuel 17:45, la Biblia nos dice, y dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. ¿En el nombre de quién iba David? En el nombre de Jehová de los ejércitos. Amado hermano, yo me imagino, nomás vea, pienso, porque yo me lo imagino. Como David se iba a enfrentar a un gigante. Goliat era un gigante alto, me imagino que recio, pero pienso que el filisteo ha de haber dicho, y ese niño me mandan a que se enfrente conmigo. Dice que David era un joven cuando se enfrentó a Goliat. A lo mejor hasta quizás le faltaba crecer un poquito, ¿verdad? Quizás no había alcanzado su estatura total, pero pienso que así ha de haber dicho el filisteo, como decimos nosotros, este es pan comido para mí. A este rapidito yo lo voy a derrotar, ¿verdad? Pero David no veía una diferencia en la estatura. No veía el tamaño, la diferencia que había entre él y el gigante. David veía el tamaño del poder del Dios al quien él adoraba.
Eso era lo que David veía. Y él estaba confiado que Dios le iba a permitir ganar esa batalla. La gente que veía a Goliat lo veía con temor, pero David no lo veía con temor. David veía en Goliat una oportunidad para que Dios se manifestara y para que el pueblo viera que la victoria había sido de parte de Dios. Eso era lo que David veía. No sé, hermano, qué gigante tenga usted al frente que le está quitando la tranquilidad. ¿Qué problema usted ve tan grande, tan gigante y piensa que no va a poder salir? Pero yo le digo, ponga la confianza en el Dios de David. Así como David tuvo esa victoria ante el gigante, así también usted y yo podemos salir de cualquier problema, siempre que nosotros confiemos en el poder de Dios. Número 2. Dios pelea por quienes le entregan su carga. ¿Por quiénes pelean Dios? Por quienes le entregan su carga. Dice Salmos 55:22, echa sobre Jehová tu carga y él te sustentará. Echa sobre Jehová tu carga y él te sustentará. Y es que nosotros, hermanos, nos encanta andar cargados, vean. A veces no aguantamos la espalda de esa carga, pero ahí queremos seguir. No queremos soltar el problema, no queremos desprendernos de él. Se nos hace bien difícil, nos aferramos, pero la palabra de Dios en Salmos 55:22 me dice, echa sobre Jehová tu carga y él te sustentará. Muchas veces a nosotros nos cuesta soltar esas cargas. A veces ya andamos hasta agachados, ¿verdad? Del peso, pero no queremos, ahí estamos. Vamos a manera de ejemplo, quiero que nos imaginemos algo. Por un momento quisiera que todos ustedes cierren sus ojitos y piensen en algo que yo les vaya diciendo. Cerrados los ojos, ustedes piensen que al frente de ustedes está un trozo de madera bien pesado, pero ese trozo no le permite la pasada y usted lo tiene que cambiar de lugar. Y cuando usted dice a levantarlo, no lo puede levantar porque pesa mucho. Lo que nos truena es la columna cuando queremos levantarlo. Pero de repente va pasando un amigo, un vecino y usted le dice, amigo, ayúdame a pasar esta madera al otro lado porque no la puedo pasar solo. Y cada quien lo agarra de una punta y usted siente que con facilidad lo trasladó. Abra sus ojitos y piense en las dos escenas. ¿Cómo sentimos en la primera escena? Yo sola quise levantar la madera. ¿Cómo sintió? ¿La pudo levantar? ¿Y cómo sintió cuando le ayudaron? La pudimos pasar, ¿verdad? De la misma manera es cuando nosotros le entregamos esa carga al Señor. Sentimos como más liviana porque ya no caminamos solos. Ya Dios camina con nosotros. Dios nos ayuda a llevar esa carga. Entreguémosela. No nos quedemos con ella. Por mucho que nos guste el problema, no nos quedemos con ella. Dios siempre nos va a ayudar a cargarlo. Pero también es bien importante que nosotros sepamos que hay veces que sí tenemos que actuar, ¿verdad? Tenemos que hacerlo de nosotros, porque Dios se encarga de hacer lo que a Él le corresponde, pero también usted tiene que hacer lo suyo. Y vamos a ver otro ejemplo. Digamos que usted se enferma, va al médico, el médico le da el diagnóstico y le dice, don Julanito, usted tiene esta enfermedad, pero no se preocupe porque tenemos este tratamiento. Son 10 días que usted va a estar tomando este medicamento y lo veo en 15 días. Y usted dice, pero en Salmo 55:22 dice que yo echara las cargas sobre Jehová, ¿verdad? Y que Él les va a llevar.
Entonces, mejor voy a dejar que Jehová me sane. Y sí, le tenemos que poner la enfermedad a Dios y pedirle que Él intervenga para que nosotros tengamos la sanidad. Pero usted, mi hermano, tiene que tomarse el tratamiento, porque Dios va a obrar para proveerle para que usted compre el tratamiento. Dios va a obrar para que ese tratamiento funcione en su cuerpo, pero usted se lo tiene que tomar. O sea, no podemos nosotros también dejar de hacer lo que a nosotros nos corresponde. Quizás has pasado meses tratando de resolver un problema económico, un problema emocional y no ves resultados. Pero Dios te dice, pon esa carga en mí, entrégame esa carga. Tú no estás viendo resultado por tu propia fuerza, pero yo te sostengo. Eso es lo que nos dice Dios. Número 3, cuando Dios pelea, la victoria es completa. Dios nunca le va a dar una victoria a medias. En Isaías 54:17 dice, toda arma forjada contra ti no prosperará. Toda arma forjada contra ti no prosperará. Es decir, mi amado hermano, cualquier persona que quiera hacerle un daño a usted, no lo va a poder hacer, porque Dios lo sostiene. Y las victorias que Dios nos da, que Dios nos concede, son completas. ¿Por qué son completas? Porque Dios sabe dónde está el inicio, dónde inicia su problema, pero también sabe dónde finaliza el problema. Por eso es que Él, cuando va a hacer un milagro en su vida, se lo va a hacer completo, no se lo va a hacer a medias. David experimentó esto durante toda su vida. Fíjese que David fue perseguido por mucho tiempo por el rey Saúl, por diferentes motivos. Él encontraba motivos para perseguirlo, ¿verdad? Pero lo que él quería era desaparecerlo, matarlo, porque tenía miedo. Primero, porque cuando él mató a Goliat, la gente lo veía como un héroe y Saúl comenzó a tener celo. Y luego fue ungido por el profeta Samuel y ya comenzó Saúl pensando que le iban a quitar el reinado. Entonces, él, cualquier oportunidad que tenía, la aprovechaba para perseguir al rey David. David también fue traicionado por personas cercanas a él. Incluso su mismo hijo lo traicionó. David tuvo que enfrentar a enemigos poderosos, pero en todas sus batallas Dios cumplió su promesa. Dios lo sostuvo y Dios siempre le dio la victoria. Cuando Dios pelea nuestras batallas, también fortalece nuestro carácter, incrementa nuestra fe y nos prepara para que nosotros podamos enfrentarnos a desafíos mayores. Porque de repente puede llegar una situación más difícil que la que usted ya pasó, pero usted ya está preparado, porque su fe ha incrementado, porque su carácter se ha puesto más firme y porque usted cree más en Dios. No desespere por la duración de la batalla, amado hermano. A veces nosotros sentimos que la batalla que estamos pasando es como mucho tiempo. Yo estoy orar, orar y orar, pero Dios no me responde. A veces así nosotros pensamos, porque nosotros estamos acostumbrados a resultados rápidos, a respuestas inmediatas, pero también hemos aprendido, ¿verdad? Que el tiempo de Dios es perfecto, que Dios nunca llega tarde y nosotros tenemos que ponernos en la mano de Él, ¿verdad? Que sea Él el que vaya obrando, porque aunque nosotros no lo sintamos, Dios está obrando en nuestras vidas. Quisiera que reflexionáramos en algunas preguntas, mis amados hermanos. Pregúntese usted y no me conteste, sino quédese con la pregunta. ¿Qué batalla estoy intentando ganar con mi propia fuerza?
Pregúntese, ¿he permitido que las preocupaciones ocupen el lugar de la fe? Pregúntese, ¿estoy dispuesto a entregar completamente esta situación que estoy pasando a Dios? Preguntémonos. Ahorita ese Dios tiene el momento. Él quiere que usted le deje de luchar solo. Porque cuando usted deja de luchar solo y confía en Dios, usted sabe que Dios tiene el control de su vida. Dios tiene el control de nuestra vida. Y nosotros comenzamos a experimentar tranquilidad en nuestro corazón. Recuerda que la verdadera paz no proviene de la ausencia de problemas, porque a veces nosotros pensamos, quizás para que yo tenga paz en mi vida, no debe de aparecer ningún problema. Pero la verdadera paz no es cuando nosotros tenemos ausencia de problemas, sino cuando nosotros tenemos la certeza que Dios pelea por nosotros. Ahí está la verdadera tranquilidad de nuestra vida. David fue un hombre valiente, pero su fortaleza él nunca la atribuyó a su espada. Su fortaleza siempre fue la dependencia de Dios. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer, aprender a depender de Dios. Las mayores victorias de nuestra vida ocurren no cuando nosotros demostramos cuánto podemos hacer por nosotros mismos, sino cuando nosotros sabemos cuánto necesitamos a Dios en nuestras vidas. Cuando nosotros reconocemos que necesitamos a Dios en nuestras vidas, ahí está la verdadera victoria. Confía en Él, porque lo que para nosotros parece imposible, para Dios es una oportunidad de manifestar su gloria en cada uno de nosotros. Así que nosotros tenemos que confiar en el Señor. Mi amado hermano, entrega hoy esta batalla al Señor. Descansa en su promesa. Entrégale el control de tu vida, porque Él es el que nos sostiene.